¿Qué les platicaron? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo vienen? ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? A ver, ok, muy bien. Pues esperamos tener una palabra que yo creo que, o al menos a mí me ha servido para que aumente mi fe. Y espero que pase lo mismo contigo, que el día de hoy aumente tu fe. A ver, pregúntale por favor al que está ahí al lado, ¿estás listo? ¿Estás lista? Vamos a orar de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos 15:21. Dice que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Hay gente que no ha podido ver que Jesucristo vino al mundo. A los suyos vino y dice la palabra que no le reconocieron. Me platicaba mi esposa acerca de un predicador que es judío, conocedor del Torah. Sin embargo, pues muchos judíos todavía están esperando al Mesías. Sus ojos no lo han podido ver. Y muchos otros más en el mundo. Y dice también, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Entenderán quiere decir, a ti te dicen, por primera vez, ¿quieres subirte a un avión e ir del otro lado del mundo? Y quien no ha ido dice, ay, no, ¿cómo? Ay, no, está muy lejos. Y te dicen cuántas millas. Y luego si te dicen a qué altura, dices, ay, no, yo no me subo. Porque no has conocido. Y nos subimos a un avión y no sabemos cómo funciona, pero nos subimos. Tú no sabes cómo es que trabaja el motor del avión para que se pueda subir al cielo y luego pueda atravesar todo el mar y llegar al otro lado. Pero cuando te pones a estudiar, dice que entendemos. Ah, mira, esto trabaja así. Y espero que el día de hoy pase lo mismo, que podamos entender un punto muy importante de lo que es la fe en Cristo para que sigamos adelante en el tiempo que nos queda aquí en esta tierra. Así que yo te voy a invitar. Vamos a orar, vamos a decirle, Señor, te damos gracias. Gracias porque podemos estar aquí, porque podemos estar en paz, porque tenemos un lugar agradable, donde estamos frescos, listos para escuchar tu palabra. Yo suelto tu palabra, Padre, pero te pido que tu Espíritu sea el que imparta a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que verán próximamente esto que aquí se va a hablar. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Si a ti te sirve después de haber escuchado esto, compártelo con alguien. En YouTube el título va a ser ¿qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Si tú le preguntas a alguien que no es creyente y le preguntas allá afuera, oye, ¿y qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz? Pues te va a contestar a lo mejor, pues se murió. Pues ¿qué pasó? Pues se murió, ¿verdad? Algunos, si no han estudiado, te dirán, pues dicen que se murió. Y a lo mejor otro que conoce un poco más de la palabra, que así como tú vienes, se congrega, empieza a conocer de la Biblia, o incluso luego te pones a estudiar, como los que vienen al taller, al zafadero, a la Universidad de Teología, o a llevar seminarios en otros lugares, te pueden decir, bueno, murió, pero resucitó. Entonces, para muchos de nosotros, no sé para ti, pero para mí Jesucristo está vivo. ¿Para cuántos Jesucristo está vivo? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Seguros? Ok. Pero de que murió, pues muchos no tienen
conocimiento o no pueden dar fe porque no estuvieron ahí. Dicen, yo no estuve ahí, así que no sé. Pero de lo que la mayoría de la gente sí está seguro es de que Jesucristo sufrió. ¿Me puedes pasar la primera? ¿Qué quiere decir que sufrió? Pues de acuerdo a lo que nos han dicho, se le martirizó, se le flageló, se le puso una corona de espinas, como se ve ahí en pantalla. Y esas espinas sangraron. Más adelante yo les quiero dar una plática acerca de qué pasó médicamente en ese momento. Está sumamente interesante. Pero a lo mejor tú dices, pues yo no sé si murió o no murió, yo no sé si resucitó o no resucitó, como mucha gente en el mundo, y por eso está todo el mundo tan torcido y tan desviado. Pero la mayoría sabe, al menos al contar la historia, o cuando viene Navidad y que van a hacer el niño Jesús, o en mayo, en donde dicen, ¿verdad?, que se recuerde de la pasión de Cristo, que bueno, para empezar está mal dicho, ¿no? Pues lo que la mayoría de la gente cae en conclusiones de que pues al menos sí sufrió, ¿verdad? Como lo vemos ahí. Y entonces hay gente que cuando lo ve así, pues nos ponemos tristes al ver el sufrimiento de una persona que no tenía por qué pasar por esas circunstancias. ¿Me pasas la que sigue? Ahora, hay de sufrimientos a sufrimientos. Si tú ves a esta otra diapositiva en donde ves a un Jesucristo que aunque está sufriendo, parece que más que sufriendo, pareciera que está esperando algo. ¿Sí les da esa impresión, esa imagen? Comparada con la anterior, ¿verdad? En la otra era un franco sufrimiento y en esta, bueno, como que pues está esperando. Ahora, todos los que hemos leído la Biblia, todos los que nos decimos cristianos, sabemos que fue crucificado y que había gente cuando lo crucificaron. ¿Me pasas la que sigue? Había testigos, había soldados, había mujeres, como lo vamos a ver ahorita en la Escritura. Y cuando nosotros empezamos a tener la información, decimos, pues sí, Jesucristo sí sufrió. Ahora, como te decía, hay maneras de sufrir. Hay quien sufre cuando va a que le hagan las uñas, las mujeres, ¿verdad? Y le cortan mal la uña y les queda la heridita y regresan a la casa así con los guaraches todos así, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Ay, estoy sufriendo. Mira cómo me dejaron el dedo gordo. Porque normalmente es el dedo gordo, ¿verdad? Mira cómo me dejaron el dedo gordo. Ay, no pasa nada. Sí, como tú no estás sufriendo, la que está sufriendo soy yo. Entonces, ella está sufriendo. Pero a lo mejor hay otra persona que la tuvieron que operar. Tuvo que dar a luz un bebé. Y dice, no, la uña, no hombre, eso no es nada. El sufrí yo. Que tuve que dar a luz a mi hijo. No sabes el dolor que tuve en un momento. Y hay otro tipo de sufrimiento como quien tiene una pérdida de un familiar. Papá, mamá, abuelos, un ser querido, un hermano, alguien. Y entonces dice, no, es que tú no sabes. Deja tú el sufrimiento físico. Lo que yo estoy sufriendo porque ya no lo voy a ver o la voy a ver. Entonces hay maneras de sufrir. Y cuando nosotros vamos a la Escritura es cuando podemos empezar a entender lo que pasó con Jesucristo. Hay narradores que mencionan que Jesús sufrió, que Jesús murió y hasta literal nos dicen qué pasó. Incluso a qué hora murió. De acuerdo a todo lo que está en la Escritura se dice que Él expiró alrededor de las 3 de la tarde, son 12:43, a las 3 de la tarde, de un viernes 3 de abril de aproximadamente el año 33 después de Jesucristo.
las autoridades judías aún no habían comido la cena pascual, y por eso se ve el período en el tiempo en el cual pasó esto. La hora lo dicen los evangelios. Entonces yo te voy a invitar a que vayamos a ver en el libro de Mateo qué dice acerca de lo que pasó cuando Jesús murió. A ver, pregúntale ahí a alguien, a ver qué pasó cuando Jesús murió. Pregúntale, ¿qué pasó? A ver si te contestan, pues se murió. Vamos a ver 3 cosas que pasaron cuando Jesús murió. Mateo 27, 45. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces yo te invito a que si tú tienes en tu Biblia, tú le subrayes, o si en tu computadora, en tu teléfono, le pongas un texto amarillo. A lo primero que pasó, dice, hubo tinieblas. Y luego dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús es la primera vez que siente que se desconecta del Padre. Jesús es la primera vez que dice, no siento la presencia de mi Dios, porque Él estaba como humano. No es que no fuera Dios, sino estaba en calidad de tener carne como tú y como yo. Entonces es el primer momento donde dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí, había gente, oyéndolo, decían, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Los judíos, los romanos, los griegos, las personas que estaban ahí, sabían quién era Elías. Es como si hoy en día, acaba de pasar el día de pegar el grito en México, ¿verdad? Y si yo te hubiera dicho, va a venir Vicente Fernández, así que vamos a tener una reunión, vengan porque va a haber fiesta. ¿Cuántos saben quién es Vicente Fernández? O bueno, ¿quién fue? ¿O hay alguno que no sepa quién fue Vicente Fernández? Todos, ¿verdad? Pero no lo conocemos personalmente, o no sé si te haya llevado serenata Vicente Fernández. Bueno, tu marido, yo que lo haya contratado. No, ¿verdad? Pero sabemos quién es. ¿Por qué? Por los medios, por la gente. Ay, ¿qué crees? Fui al concierto de Bellas Artes y estuvo, wow. Cuando vaya al Valle de Texas, ve a verlo. Y te hablan de él y te dicen y cómo canta y esto y el otro. O sea, hay un conocimiento a través de un testimonio verbal. Bueno, Elías, en ese tiempo sabían quién era Elías por lo que había hecho con el pueblo judío. Y así es como se va transmitiendo la información de lo que fue Jesús, de lo que hizo Jesús y de todo lo que tenemos escrito en la Biblia. El testimonio era verbal o visual, como lo estamos leyendo aquí. Mas Jesús, dice en el 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, subraya ahí, clamado a gran voz, porque va a ser importante, dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. O sea, expiró. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. Subráyale ahí también, el velo del templo se rasgó. El 52 dice, y los sepulcros fueron abiertos. Subráyale, sepulcros abiertos. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús,
visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ¿qué dice? Temieron en gran manera. Ups, no era de risa. Estaban viendo cosas que nunca habían pasado. Y ahorita las vamos a estudiar. Y llegaron a una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Que no eran creyentes. ¿Cuál fue la conclusión de ellos? Que se reían de Jesús y de lo que decía. ¿Cuál fue la conclusión de los que no eran discípulos de Jesús? ¿Qué dijeron? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Yo veo hoy en día que hay gente que vacila. Ay, pues hoy sí voy. Ay, pues hoy no voy. Ay, pues a lo mejor hoy me porto bien. Ay, pues ahora no. Ay, esto sí creo. Esto que dijo el pastor, eso sí no lo creo. Y yo voy a hacer esto, pero esto no. Y andamos siendo de doble ánimo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ellos, y ahorita lo voy a explicar mejor, se dieron cuenta que estaba pasando algo, que ellos que tenían esa chamba de ese trabajo de matar a la gente, de crucificarla, de lastimarla y golpearla, que no tenían temor. Pasó algo en el momento que Jesús murió, que tuvieron miedo. Y que algo les dijo en su interior, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y muchas mujeres estaban ahí mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Por qué estaban mirando ahí esas mujeres? Porque ellas eran seguidores de Jesús. Porque ellas sabían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo sé que sabían que era el Hijo de Dios? Porque una característica de una persona que verdaderamente cree en Dios es que empieza a servirle por quien es Él. ¡Wow! Es el Hijo de Dios. Me impacta cuando alguien no tiene trabajo, oramos, se le da trabajo y deja de servir a Dios y de buscar a Dios y se va a servir el trabajo. Seguimos el milagro en vez de seguir al que hizo el milagro. ¿Por qué? Porque nuestros ojos no son abiertos, porque no hay entendimiento, como lo acabamos de ver al principio. Y por eso yo espero que hoy tu fe aumente. ¿Qué dice en el libro de Marcos respecto al mismo punto? ¿Qué pasó cuando Jesucristo murió? En Marcos, en el capítulo 15, el versículo 33, incluso si tú lo tienes en inglés, va a decir the date of Jesus. Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Otra vez dice que hubo tinieblas. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que interpretado en español es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió que Dios lo dejó, que no había conexión con Él. Y oyendo, uno de los que estaba allí dijeron, he aquí llama a Elías. Volvemos a lo mismo. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, clamando a gran voz, entregó el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y cuando el centurión que estaba delante de él vio que así clamaba, entregó el espíritu, dijo, verdaderamente, segunda vez, verdaderamente ¿qué? Este hombre era el Hijo de Dios. O sea, ya lo narró Mateo, lo está narrando Marcos. Y estaban también algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo el menor y José y Salomé, las cuales cuando estuvo en Galileo le habían seguido, ¿qué dice? Y le servían. Y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Cuando la Biblia te habla lo mismo dos veces, es que es muy importante. No es que es importante, sino que es muy importante. Pero ahora vamos a Lucas, al capítulo 23,
al versículo 44 y fíjate lo que dice ahí. Y era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por el medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y todos sus conocidos, las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. No dice en los 3 evangelios literalmente el 100% en cada uno que sea lo mismo, pero casi dice lo mismo. Entonces, vamos a desglosar los 3 acontecimientos que pasaron. Número 1, ¿qué hubo? Tinieblas, eso es, tinieblas. ¿Tú sabes en qué país no hay noche? O sea, que siempre hay luz. Hay lugares en donde siempre hay luz. ¿Tú sabes cuál? Pregúntale al de al lado, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Hay alguien de los que está aquí que no recibió una moneda, que no sabe qué es esto? ¿Quién no sabe qué es esto? ¿Quién no sabe qué es esto? Bueno, es una moneda, pero ¿qué dice la moneda? ¿Quién no sabe qué es? ¿Tú no sabes qué es? Pasa, por favor. Aquí vienen los 10 mandamientos en inglés. Si me dice los 10 mandamientos en español, te los regalo. Esto ya. Esto ya. Tómala. De nada. Hay cosas que no creemos porque no las sabemos. Hay cosas que no entendemos porque no las hemos leído. Dice, si tú buscas en Google, en Noruega, que está en el Círculo Polar Ártico, que es llamada la Tierra del Sol de Medianoche, en mayo, hasta finales de julio, el sol nunca se pone. O sea, es de día 76 días. O sea, te levantas, está de día, te acuestas, está de día, te levantas, está de día. O sea, es más común que haya sol a que deje de haberlo. Estuve estudiando y tratando de sacar el dato en qué tiempos el sol se nubló, o sea, vinieron tinieblas a la tierra. Cuando Josué iba a tomar Jericó, Dios le dijo que le iba a dar a Jericó, y eso lo vamos a ver posteriormente. Dice que empezaron a ganarle a los enemigos. Y al empezar a ganarle a los enemigos, dice que sus mismos soldados le decían: necesitamos que no caiga la noche, porque si cae la noche se van a desaparecer los enemigos y ya no los vamos a poder matar. Y luego van a venir contra nosotros. Y entonces dice que él ora y que le dice: sol, detente en Gabaón. Le da una orden al sol y dice que duró más el día. Pero que el sol se oculte, que vengan tinieblas a la tierra, solamente ocurrió el día que murió Jesucristo. 3 horas. Próximamente, en los eventos que están por venir, dice que va a haber tinieblas. Imagínate que ahorita tú sales a la calle, llegaste a las 12 y ahorita que salgas, imagínate que está así como aquí, de noche, y se te vienen, como dicen, las tinieblas encima. ¿Qué harías si tú sales por la puerta y ves que allá no hay luz,
no hay sol, no es lo común, nunca ha pasado. ¿Qué harías? ¿Qué es lo que seguiría después de que se pone la noche o que vienen las tinieblas en el día? Si tú has leído la escritura, si tú has venido al taller, si tú estás siendo enseñado, tú sabes que la próxima vez que haya tinieblas en la tierra, dice la palabra que va a ser por 3 días. Y que en esos 3 días, dice que en esos 3 días, dice, va a ser crujir de dientes, el llorar, porque será el día del Señor, donde viene la gran tribulación. Ahora, para el que no lo ha estudiado, dice, nunca ha pasado, nunca lo he vivido. Se llama ignorancia, porque escrito está. Y si tú no sabes, por eso es la importancia de esto, si tú sabes qué pasó cuando Jesucristo murió, se te va a abrir el entendimiento, vas a saber y va a aumentar tu fe. Y entonces, si hoy saliéramos, es una hipótesis, y se te pone de noche y tú sabes que el próximo evento es la gran tribulación, ¿qué dirías? Si no estás bien estudiado, dirías, ¿cómo le hacen los jóvenes? A ver, ¿cómo le hacen los jóvenes? ¿A poco? Pero si tú estás estudiado, dices, oye, ¿no voy haciendo la gran tribulación? Y ves que pasan 3 horas, 10 horas, ay, ay, ay. Pero para los que hemos estudiado, ¿sabes qué dirías? ¡Nos vamos! Viene Jesucristo por la iglesia, por los hijos y las hijas del Christian International Center, por todo creyente en Él. ¡Nos vamos! Por eso es importante estudiar. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra, dice, hasta la hora 9. Y dice que ahí fue cuando Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, o sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya no había conexión. Piénsalo, por favor. ¿Cuántos días de tu vida tú estás conectado con Él? O piénsalo de otra manera. ¿Cuántos días de tu vida no sientes la conexión con Él? Porque a veces no nos tomamos el tiempo ni siquiera de orar 10 minutos. Salimos corriendo. Jesús sintió que se desconectó porque Él sabía 24/7 que estaba conectado con Él, que lo que le preguntara ya sabía hasta por adelantado las cosas que iban a suceder, lo que le iban a decir, lo que estaban pensando de Él los sacerdotes, todo, porque tenía una conexión. La segunda cosa que pasó y que es de suma importancia es, dile al de al lado, el velo se rasgó. El velo se rasgó. Entonces, había tinieblas, así como está ahí. Elí, Elí, lama sabactani. Pásame la que sigue. Pero había algunos que estaban viendo a Jesús. En el tiempo de Moisés, Dios le dio a Moisés las indicaciones para que la presencia de Dios estuviera con el pueblo judío, con el pueblo que él escogió. Y entonces le dijo, vas a hacer un templo ambulante. De ahí salieron las, ¿cómo se llaman? Las mobile home. Y entonces le dio las indicaciones y le dijo, lo vas a hacer de tantos pies por tantos pies. A la entrada le vas a poner esto, pásame la que sigue. En el interior le vas a poner lo otro. Y al final, el lugar santísimo, le vas a poner esto otro. Y ahí se los trajimos.
El lugar santísimo es al fondo donde está el arca del pacto, porque ahí representaba que ahí estaba la presencia de Dios. Yo no sé si tú has sentido la presencia de Dios, pero en ese entonces el pueblo no sentía la presencia de Dios. Tenían temor de Dios por todo lo que habían visto que Él hacía con ellos como pueblo, por todos los milagros que veían que iban delante y atrás de ellos, por toda la historia que le decían sus padres y sus abuelos de lo que habían visto que era obra de mano de Dios. Pero en relación a tener una comunión con Dios, a sentir a Dios, solamente una sola persona que está allá afuera del templo o de ese lugar: el sacerdote. El sacerdote de los judíos era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Él entraba al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, el candelario, donde estaba la mesa y el pan consagrado. Pero solamente una vez al año venía así con el pueblo, ¿verdad? Y le decía: hey, ¿has pecado? ¿En qué has pecado? No, pues miré a una mujer. Bueno, pues 2 tórtolas y un pan. No, pues fui infiel. Pues un becerro. No, pues, y así. Y le iban dando la ofrenda para que el sacerdote la presentara. Y después de eso, le amarraban un pie. Y entonces estaba el velo del lugar santísimo. Y era una vez al año que el sacerdote tenía la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Aquí no pusimos el arca del pacto, pero simbolizando la presencia de Dios pusimos esa corona, y era el único día del año en donde el sacerdote podía tener acceso a estar en la presencia de Dios para pedirle por los pecados del pueblo. Si al sacerdote se le había ocurrido ver con lujuria a una mujer, tomar algo que no fuera de él, dice que aquí mismo quedaba en la presencia de Dios, porque no podía entrar al lugar santísimo teniendo un pecado. Entonces algunos de los varones lo jalaban de la cuerda. Ahí quedó. Cuando murió Jesucristo, el velo se rasgó. Quedó acceso. Se abrió el camino para poder tener acceso a la presencia de Dios. Y lo vemos en Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. O sea, esto ya quedó atrás. Lo que está por venir ahora, ¿quién es el heredero? Jesucristo. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, ya no había que hacer un tabernáculo como el que hicieron ahí. Ya no todavía tenía que haber templo, porque en el templo es donde se rasgó el velo. El nuevo tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él fue el tabernáculo perfecto. Él fue el sacrificio perfecto. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no va a haber problema. Todo puede ser perdonado. Ahora cualquiera puede tener acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Cómo? En Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por quién? ¿Qué dice tu Biblia? Hebreos 10:19. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora que ya se rasgó el velo, ahora que ya podemos entrar a la presencia de Dios,
nos dice, nos amonesta, nos exhorta, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Ay, no, es que yo hice esto y Dios no me va a perdonar. No, que se te quite esa conciencia. Tú ya pediste perdón, Él ya pagó. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Alguna vez has ido al mar y no tienes oportunidad de bañarte y ahí vienes todo pegajoso y todo lleno de arena? ¿Te ha pasado? Te ponen los pelos duros. Se siente uno feo, ¿eh? Dice que con lo que hizo Jesús, todo nuestro cuerpo se limpió. Si fuiste infiel, si fuiste fornicario, si mujer fuiste fornicaria, adúltera, dice que Él viene y lava hasta los cuerpos. Y dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ves que una pareja se está divorciando? Exhórtale, hey, perdona, para que se te perdonado a ti también. Ya no cargues el pasado, sé libre. Eso es que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Y luego dice en el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El entendimiento de mucha gente hoy en día está, dice la Biblia, entenebrecido, está en tinieblas, no puede ver. Ay, no, mejor me voy con Chachita a desayunar en vez de ir a ver qué dice Dios. ¿Cómo va a ser renovada nuestra mente? ¿Tenemos tan poquito tiempo para entender a un Dios tan grande? El velo se rasgó, fue la segunda cosa que pasó. La tercera, dile al que está al lado, los sepulcros fueron abiertos. Dile, los sepulcros fueron abiertos. Mira, vamos a ir, ¿cuántos han estado en un panteón? ¿En un panteón mexicano? Ponles un panteón mexicano, por favor. Nosotros, si tú escuchas aquí, dice los sepulcros fueron abiertos y tú has ido a un lugar como este, pues tendríamos que decir, ¿cómo que los sepulcros fueron abiertos? ¿Será que las losas se abrieron? Pero esto es lo que hoy en día nosotros vemos en donde están algún familiar. A lo mejor tu abuelita, tu papá o tu bisabuelo seguramente está en un lugar así. No lo sé, pero esa sería nuestra experiencia. Cuando la Biblia dice que los sepulcros fueron abiertos, te voy a poner cómo eran los panteones de aquel entonces. Pásalo, por favor. Los sepulcros eran muy diferentes. Los sepulcros eran como lo ves tú aquí en pantalla. Los sepulcros eran así como pequeñas cuevas que se pagaba para tener estos espacios para ahí depositar a los familiares. Y entonces la Biblia dice que esto ocurrió. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que verdaderamente se abrieron los sepulcros y la gente salió? ¿Sí creen? ¿Por qué? Vamos a darle un aplauso ahí. Mínimo ha de ir al taller del alfarero. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto de eso. Porque nosotros cuando sabemos dónde dicen las cosas,
Dios te da autoridad para que tú vayas y ayudes a otros, a que su fe empiece a crecer, a que empiece a ver que es cierto lo que estás creyendo. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, en el versículo 1, dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, como dicen los chavos, ya la hicimos. Y en el 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Los que duermen en el polvo, por ejemplo, mi papá duerme en el polvo. Él se le acabó su tiempo hace años. La Biblia dice que los que creen en Jesús y que se les acaba aquí el tiempo, dice que están dormidos. ¿Y qué vimos al respecto de eso? Dice que cuando Jesús murió, hubo tinieblas, hubo terremoto, el velo se rasgó, ya hay acceso directo a tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Pero dice que también los sepulcros fueron abiertos. ¿Cómo ves tú que hubieras estado en ese momento y que de repente ves que se hace de noche? Ah, caray, ¿qué pasó? Y luego empiezan los temblores. No sé cuántos han estado en un temblor. ¿Cuántas personas han estado en un temblor? Uy, muy poquitos. No se pierden de nada bueno, ¿eh? Se siente horrible. Empieza a temblar y luego de repente vas pasando tú ahí por la Taylor y la Nolana y ves que sale de ahí la abuelita de tu comadre y ves que sale el tío abuelo de tu primo. No sé, empiezas a ver que sale gente. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías tú? Te quedas friseado, dicen. Todo eso pasó cuando Jesucristo murió, porque no era cualquier persona la que estaba dejando la tierra. Era el Hijo de Dios que no debía de haber muerto porque no tenía pecado, pero con eso Él venció al diablo en la cruz. Y por eso empezaron a pasar estas cosas. Hay personas que dicen, no, pero no dice lo mismo. En Marcos dice que hubo una densa oscuridad y que todo lo que ocurrió fue que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y entonces, como son incrédulos, dicen, y si te fijas, en Lucas no dice lo mismo que Marcos, no dice lo mismito, pero habla de lo mismo, porque dice que se eclipsó el sol y que el velo del templo se rasgó. Ahí dice que se rasgó por en medio. Si que se rasgue el templo, se rasgue el velo del templo, era difícil. Aquí me hicieron el favor de poner lo de esta tela aquí, pero la del templo, si vieron como estaba ahí en la diapositiva, era más gruesa. Era muy difícil que se rasgara de arriba hasta abajo. Viéndolo humanamente, pues está más difícil que se rasgue de en medio para arriba y para abajo. O sea, ¿de qué se rasgó? Se rasgó. Porque en Juan, pues no menciona que hubo terremoto, no menciona que esto, pero fíjate lo que sí dice para aquellos que no tienen fe.
Para aquellos que quieren cuestionar si la Biblia es verdadera o no, en Lucas nos da una respuesta a cuando tenemos estas interrogantes. A ver, pero ¿dónde dice? ¿Y dice en el Nuevo o dice en el Viejo? ¿Y si dicen los dos? A ver, y ahí está la gente. ¿Te ha tocado gente así que no quiere aprender? En Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice: puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. O sea, hay gente que está con lupa a ver si es cierto. Y a ver, ¿dónde dice? Y dime, ¿algunos han hecho esto? Dice, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que conozcas la certeza de las cosas en las que has sido instruido. Nosotros como creyentes, poco a poco se nos va instruyendo. Y dice que tú debes anhelar que cambie tu manera de pensar. Y pasa. Lo que antes para mí era un problema entenderlo, ahora para mí, digo, no, esto es así. ¿Por qué? Porque se me ha instruido, porque he leído, porque he estudiado, porque lo he puesto por obra, porque me ha funcionado. Y entonces aumenta tu fe. Ahora imagínate a Pablo. Dice que Pablo pues empezó a escribir todas estas cosas. Pero yo creo que fueron escritas después de que se le pasó el miedo. Imagínate, tinieblas de día, terremotos sin causa, se rompe el velo del templo, todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y de pilón empieza a salir la abuelita de tu amigo de su penthouse. Es para quedarse en shock. Pero vamos a cerrar con esto. Hubo tinieblas, se rompió el velo, y cuando empezaron a salir las personas de los sepulcros, quiere decir que el espíritu de vida empezó a menearse sobre la faz de la tierra. Empezó a menearse, empezó a moverse donde estaba Jesucristo para lo que iba a venir. Porque dice que esos no salieron hasta que Jesucristo resucitó. Fueron 3 días de estar en shock toda la gente. Yo creo que hasta el que no quería creer estaba, ¿cómo? Imagínate que tú no crees, tú dices, nada, yo no creo. Y de repente llega tu mejor amigo y te dice, ¿qué crees? Mi abuelita está viva otra vez. Pasaron cosas muy importantes cuando Jesucristo murió. Pero lo más importante, y con lo que si todo esto que yo te he dicho se te olvidara, que espero que no se te olvide, si te quedas con esto que te voy a decir aquí al final, espero que eso te levante hoy tu fe. En los 3 evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, te los voy a leer, dice lo que pasó con uno que no era creyente, no creía en Jesús. Número 2, no era del pueblo judío. Número 3, al contrario, era opositor, era contrario a los judíos. Era el centurión romano. En Mateo 27, 54, habla acerca de este hombre que está ahí a los pies de la cruz de Cristo. Y dice, y el centurión, Mateo 27, 54, para los que están apuntando, y el centurión y los que estaban con él
guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, todo esto que hemos hablado, el centurión, el capitán de 100 hombres, el hombre más duro, más agresivo, más incrédulo, que había sido adiestrado para matar, que no tenía piedad, dice, temieron en gran manera. Estaba pasando un acontecimiento tan fuerte. El centurión sabía lo que pasaba cuando colgaban a un hombre en la cruz después de flagelarlo. Ese era su trabajo. Sabía en cuánto tiempo ese hombre iba a morir. Lo había hecho muchas veces. No tenía miedo a eso. Es como platicaba yo cuando yo estaba en el área de ginecología y atendíamos los partos y las cesáreas. A veces atendíamos a 20 mujeres en 24 horas. Ya te sabes, como relojito. Y entonces poníamos, yo me acostaba aquí en una camilla y de aquel lado, así como de este lado de esta sábana, había 6 camas, 6 mujeres por dar a luz. Y la mujer empieza a gritar porque le duele. Y ya era tanto lo que hacíamos y lo que hacíamos y lo que hacíamos que yo me quedaba acostado y de repente empezaban a oír los gritos de las mujeres, el quejido de que ya estaba bajando el niño y que ya iba a salir. Que de repente yo decía, pasen a la de la 3. Nada más por lo que oía. Yo decía, ese niño ya está coronando y hay que sacarlo. El romano igual. El romano sabía en cuánto tiempo iba a morir el crucificado. Era su trabajo. Y tuvo miedo por los acontecimientos que vio, que algo no era normal. Y entonces él y sus soldados dijeron, fíjate la conclusión que llegaron los que no creían. Dijo, él y los que estaban con él, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Por lo que estaban viendo, por lo que estaban viviendo, porque estaban pasando cosas que ellos sabían que iban de pasar y no pasaron, y las que no sabían pasaron. En Marcos 15:39 pasa lo mismo, y cuando el centurión que estaba delante de él vio que así clamando, entregó el espíritu, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Segunda ocasión que lo dice en la escritura. Yo creo que este centurión era más cristiano que muchos que se dicen hoy cristianos en día, porque él estaba viendo el poder que se estaba manifestando en medio de la muerte de Jesús. Y nosotros a veces, pues oré y, no, Dios no me escuchó. Mejor me voy a ir a la otra religión. En Lucas 23:47, tercera vez que se narra lo del centurión. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, vio todo lo que había pasado, que ya hemos visto ahorita en este día, dice, una persona que tenía muchos dioses. Los romanos eran politeístas, tenían estatuitas, tenían imágenes, adoraban a muchos dioses, y de repente se le olvidó todo lo que le había enseñado la abuela, el tío, el papá, y dijo, gloria a Dios. Dice que dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y yo me quedé pensando, si un hombre que era totalmente incrédulo, politeísta, pecador,
su enemigo, ¿cómo es que se convirtió? Cuando veo que muchos que nos decimos cristianos no somos obedientes, no somos fieles, no somos honestos, nos quejamos con cualquier cosa y no le damos la gloria a Dios. Te voy a decir algo que Dios me reveló, que yo espero luego darlo en otra plática completa. En la posición que estaba Jesucristo, desangrado y con muchos técnicos médicos sin sangre, trasudando sangre, asfixiándose porque su caja torácica estaba pendiendo de sus brazos, el centurión dijo, la gente oyó que él exclamó. En esa posición, ninguno de los hombres que anteriormente ellos habían crucificado podía ni siquiera hablar, porque la poca fuerza que le quedaba era para dar un último suspiro, a punto de pararse su corazón. Y hasta ahí quedaban. Pero con Jesucristo fue diferente. Dice que exclamó a gran voz. ¿Cómo fue posible que exclamara a gran voz? Porque fue el momento en el que Dios le dio la victoria sobre la muerte, y esa exclamación que dio fue un grito de júbilo por haber cumplido, por haber sido obediente a la palabra de su Padre Dios. Y ahí fue donde Dios le dio la victoria. No había otra manera. Por eso dice que el centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. He visto hombres morir en la cruz, les hemos golpeado, flagelado, les rompemos hasta las piernas para que ya se acaben de morir, y ninguno habla, ya no tiene fuerza. Pero el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, dio un grito de júbilo porque venció. Y gracias a eso, tu pecado y mi pecado es perdonado. Ya no hay velo que estorbe para que tú y yo vengamos a la presencia de Dios y tengamos comunión con Él, y le pidas, y dice que te puede dar hasta los deseos de tu corazón, porque alguien pagó el precio para que se rompiera el velo y tú y yo pudiéramos ser perdonados y tener acceso al Padre. Yo te voy a invitar, vamos a ponernos de pie. Espero que a ti Dios te haya dado entendimiento para ver la grandeza de los eventos que pasaron solamente, y lo tendría que poner con letras mayúsculas, porque Jesucristo murió. Gracias a eso, tú y yo tenemos hoy el privilegio de poder reunirnos, de aprender, de exhortarnos. E incluso dice la palabra que podemos ser como estrellas, que ayudemos a otros a que encuentren el camino a Jesucristo. Señor, yo te doy gracias en este día. Es tiempo de
Siempre permanecerán, tú muestras con
seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Es cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad, por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Ruego